esa manera aprendemos a cobrar. Sí, o si les parece bien. Sí, entonces el documento se llama Manual Tarifas 2015. Como le había dicho, han sacado tres versiones. Sí, la primera en el 98, la segunda en el 2008 y la última, esta de 2015. A la fecha, esta sigue siendo como la última versión. ¿Sí? ¿Quién lo realizó? Fue el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales y Afines, ASIEM, que es la entidad en la que ustedes, cuando se gradúen, van a gestionar la tarjeta profesional. Ellos son los que se la dictan, se la, se la expiden. ¿Sí? Y el documento es el manual de referencia de tarifa en ingeniería. Vamos a verlo muy por encimita y realmente pues también lo estoy conociendo así como ustedes. Entonces vamos a ver. Tiene un capítulo 1 con escalafones y salarios de los ingenieros y categorías de obra. Capítulo 2 con servicios relacionados con obra y proyecto, es decir, diseños de ingeniería y cómo se cobra bueno, no cómo se cobra, sino qué es o qué se hace en la ingeniería conceptual, en la ingeniería básica y en la ingeniería de detalle. Y lo que yo les voy a enseñar, que son pues, las bases de esos tres ítems, eh, resulta que acá pues, las cobran todas por aparte. Entonces me parece como interesante el dato. ¿Sí? Diseño de obras y proyectos, estudios de factibilidad, dirección de la obra, interventoría o gestión de control y auditorías e inspecciones. Contratación de la obra, intereses, gastos responsables y riesgo. También nos dicen una parte de ingeniería de consulta, consultoría, peritazgo y asesoría, arbitramiento y gastos reembolsables sobre el tema. Capítulo 4 que nos habla de la tabla de tarifas de servicios relacionados con una obra de proyecto de ingeniería. Aquí es donde está, digamos, la tablita donde dice el porcentaje que ustedes ven que pueden cobrar y unos anexos como el código de ética y resolución que creo que son las funciones. ¿Sí? Entonces, muy por encimita bueno, primero, algo que son los escalafones. El escalafón se refiere al nivel de estudio y más que al nivel, bueno, se refiere realmente a la cantidad de años de experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, el escalafón 1 se refiere a una experiencia como ingeniero mayor o igual a 20 años de ejercicio profesional. Sí, y bueno, dice, y debe mostrar mínimo 15 años de experiencia específica. Sí, escalafón 2, 15 años, escalafón 3, 8 años, escalafón 4, 6 años, escalafón 5, 5 años, escalafón 6, 3 años, escalafón 7, 2 años, escalafón 8, en entrenamiento. ¿Sí? Entonces, nos dice tarjeta profesional, entrenamiento sin experiencia específica de ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando se gradúen, muy posiblemente van a entrar a categoría 8. Nos dice, para la determinación de equivalencia de la experiencia del ingeniero con estudios de especialización o posgrados que no son acumulables o en su defecto utilizar el mayor título logrado, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro. Entonces, y adicional a eso, ¿sí? Si ustedes hacen alguno de estos estudios, eh, realmente equivale a una cantidad de años. ¿Sí? Por ejemplo, si hace una especialización, eh, eso le cuenta como un año de experiencia y año de ejercicio profesional equivalente. Entonces serían supuestamente 11 años. Esto es 1.1. Vea pues, ahí tiene errorcito. Se lo validan como 1.1 años de ejercicio profesional equivalente y un año de experiencia específica. Por ejemplo, si tienen la maestría, entonces el escalafón es el número 5,
se lo valen como 2 años de experiencia específica y 2,4 años de ejercicio profesional. Si tiene un doctorado y un postdoctorado, pues ahí, digamos, vale una cantidad de años. Por ejemplo, el postdoctorado se lo valen como si tuviera 5 de 7 años de experiencia profesional o de ejercicio profesional y 5 años de experiencia específica. Sí, hay ahí ciertos elementicos que pues ni quieren mirar. ¿Sí? Y tenemos por acá el mínimo ingreso por los servicios profesionales que un ingeniero matriculado debe recibir mensualmente es el que establece en la siguiente forma de acuerdo al escalafón. ¿Sí? Entonces, dependiendo del escalafón, entonces, por ejemplo, el egresado o el de categoría o escalafón 8, el mínimo salario que debería recibir son 4 salarios mínimos legales vigentes. Eh, pero realmente ojalá fuera así. ¿Sí? Entonces ustedes en este momento estarían, pues un profesional recién egresado debería estar ganando alrededor de 3.800.000. Sí, cosa que lastimosamente sabemos que no es así. Y esto hablando de los asalariados. ¿Sí? A medida que aumentando, quemando el escalafón, pues ya son 5 7 9 11 por ejemplo, una persona de escalafón 1, es decir, de más de 20 años de experiencia, sería poder estar ganando 21 salarios mínimos, es decir, un salario alrededor de 18 19 millones de pesos. Sí, dependiendo pues la empresa, hasta de pronto si ese sí los recibe, porque son pocos las personas en escalafón 1 con tantos años de experiencia en un área específica y pues con estudios y demás. Eso ahí, pues eso no es así como tan directo, tan simple. Ahí hay unas condiciones adicionales. ¿Sí? Eso como asalariados, por decirlo de una forma. ¿Sí? Eh, y bueno, y el incremento, bueno, que recomienda para los honorarios por escalafón, también depende de un nivel de responsabilidad, ¿sí? Y los niveles de responsabilidad también están en ese documento. Entonces ahí para el que lo quiera ver, categorías y obras, todo lo que se pueden hacer, y dependiendo de la categoría que esté, se pueden realizar, digamos, trabajos o instalaciones diferentes, señor. O sea que, pues, si uno tiene un nivel, digamos que no le pagan el salario de ese nivel, pero sí le cobrarían las responsabilidades de ese nivel. Ah, claro. Claro, el sueldo es duro que le reconozcan por completo, pues por lo menos lo que hice en esta tabla, pero la responsabilidad sí se la delegan. Pero a categoría 7 y 8, realmente la responsabilidad es baja. Sí, digamos que 5 en adelante, esos sí son pues, los que mayor trabajo tienen, bueno, mayor responsabilidad pues tienen. Los otros, la responsabilidad es inferior, es más de manejo personal, operación de equipos, instalaciones, en fin. Los de arriba ya son los que responden por diseños, obras, etcétera. Pero de todas formas uno puede empezar a pegar duro. O sea, si uno sabe que es responsable y que sabe del tema, y que realmente puede responder con un buen producto en los tiempos y todo, pues no, tampoco es malo no arriesgarse a tener ya cargos de responsabilidad. ¿Sí? Servicios relacionados, entonces, si notan, diseños de ingeniería, diseño de obras y proyectos y factibilidad son 3 campos, y nosotros, o por este semestre, vamos a trabajar en lo que son diseños de ingeniería, especialmente en la parte de automatización. Entonces, como ven, ingeniería conceptual básica y detalle, pues son una gran parte de este. Interventorías como tanto técnicas como administrativas, nosotros podríamos hacer interventorías técnicas, dependiendo de lo que se requiera, en fin. Y entonces aquí hay eh, digamos, unas definiciones de ingeniería conceptual y todo, y lo que alcanza estos elementos con la mayor cantidad están aquí en las diapositivas. Inclusive quiero complementarlo, pues porque me pareció agradable, aunque no realmente no he alcanzado a verlos. Sí, dice, el valor de los honorarios cuando solo se desarrolla la ingeniería conceptual
se cobrará según la tabla de tarifas y clase de obra o proyecto de este manual y sobre el monto de inversión estimado previo como un acuerdo entre el contratante y el contratista. Entonces, realmente, cuando se trabaja como ingeniero independiente, se cobra sobre porcentaje, o aquí pues dan unas pautas para cobrar sobre porcentaje. Igual la ingeniería básica, y aquí están pues, por ejemplo, los alcances, ¿sí? Entonces, recolectar información indispensable, el proyecto, explicar todos los equipos principales, elaborar los diagramas de flujo de proceso y los diagramas de tubería de instrumentación P&ID. Estos son los que vamos a darle fuerte. ¿Sí? Planos de clasificación de área, distribución en general de equipos. También vamos a trabajar algo, diagramas unifilares, también los vamos a hacer. Sí, o sea, realmente no, la materia no está para nada desfasada, aunque me gustaría complementarla con los elementos de acá. Sin embargo, pues el tiempo en la vida va a dar para uno hacer una ingeniería, unos diseños de ingeniería pues completos. Requeriría por ahí unos 3 semestres para que quedaran profesionales, usando unos software adecuados y todo. Vamos a ver qué en tanto nos rinde. ¿Sí? Y más allá entonces ahí pues describen todo el cuento, qué hace cada uno, pero digamos, el que nos interesa, entonces es la página 61, tabla de tarifas para servicios de profesionales de ingeniería. Entonces nos dice, por ejemplo, dependiendo qué tanto usted haga del proyecto, pues tendrá un porcentaje, y no solo tendrá un porcentaje, sino que también dependerá de su categoría. Sí, claro que es la categoría de obra, no la categoría de ingeniería. Sí, estas categorías también están definidas arriba y obviamente depende de como del nivel de la obra. Entonces, por ejemplo, entre la ingeniería conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle, usted puede cobrar, y dependiendo de la categoría que sea, entre el 10 y el 14%. ¿Sí? Si hace las tres. Si hace una sola, pues entonces tendrá un porcentaje inferior, dependiendo la obra. Si ya desarrolla lo que es el anteproyecto y el proyecto, sí, es decir, ya lo ejecuta y lo documenta, sí, pues, especialmente este es para obras, pero para la ejecución del proyecto también, entonces puede obtener un 10% adicional. ¿Sí? El estudio de factibilidad, pues este sí no ni vamos a tocar absolutamente la factibilidad, podría cobrar entre el 12 y el 15 adicional, y si ya hace la dirección de la obra, tanto la técnica como la administrativa. Claro que la administrativa se lo dejamos a alguien que sepa bien sobre el tema, a no ser que ustedes quieran aprender pues PMI o manejo de proyectos, en fin. Eh, Dirección técnica, entonces de entrada sí podríamos cobrar 5% más mínimo, entre el 5 y el 7, y pues dependiendo ya si ustedes hacen la parte de interventoría, gestión, en fin, pero en general de un proyecto se podría sacar, pues viendo esta tabla, entre esto sería 10, 20, 25, entre el 25 y como el 35% del valor final del proyecto, siendo los líderes y siendo pues los diseñadores, siendo los ejecutores también de la obra. Sí, entonces pues me parece unos costos pues bien adecuados. Sí, pues obviamente la misma persona que está dirigiendo el proyecto no puede hacer la interventoría del mismo. Sí, no puede ser, ¿cómo es? No puede ser parte y arte, parte y... Se me olvidó el dicho. Entonces, si está haciendo dirección del proyecto, la ejecución o el diseño, usted mismo no se puede aprobar o hacer la interventoría de sus propios proyectos o de sus propios diseños. Sí, entonces por eso, pues esta parte, digamos que es independiente. ¿Sí? Todo lo que es interventoría y control. Entonces, más o menos, pues me pareció bastante acertado. Ya con más tiempo, pues el documento ya está en la plataforma
Entonces, pues, sería muy bueno que lo estudiara. Inclusive yo apenas tenga tiempito, me voy a sentar a profundidad como a mirarlo, a ver qué son todos esos consideraciones adicionales, realmente como las categorías de obra, en fin, y para ver bien en cuál estoy. Sí, Aprender a entonces ahí, cobrar. más o menos, claro que es muy complicado realmente que se dé. Es una muy buena guía, pero pues creo que en Colombia se ha dañado un poquito el mercado porque siempre hay quien cobra más barato. Entonces, están muy fuera de estos rangos. Profe, como tal, como dicho al hecho, ahí está la gran diferencia acá. ¿Cómo vive? ¿Qué pena? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues como se dice, del dicho al hecho, pues Ah, aquí hay no, una sí, gran diferencia. sí, sí, sí. Obviamente aquí en papel todo lo puede. Según eso, el ingeniero recién egresado debería estarse ganando casi 4 palos. Y pues no, no lo está ganando ni el que tiene varios años de experiencia. Por eso cuando lo entrevisten y le digan que cuánto aspira a ganar, ahí uno ya sabe que son 4 salarios. Digo, sí, según mi categoría, según mis años de experiencia, es tanto. Tania, es donde ya no lo vuelven a llamar a uno. Ahí es donde le Eh, dicen, no nos llamen, nosotros te llamamos. es donde me dicen, uy, pero el ingeniero ahorita cobraba menos. Pero bueno, más allá de todo eso, pues sí, sí quedé como ofendido que no haya ninguna guía, y sí la había. Eso sí, es una guía de 2015. Pues no se ha sacado, pero sigue vigente. Obviamente, siempre la última es la que estará vigente, no importa si pasan varios años, esta es como la guía. Toca estar pendiente si sale una versión eh, próximamente. De todas formas, así viendo, haciendo una pequeño jueguito, 98 a 2008 y 2008 a 2015, pues vea, hay 10 años entre la primera y la segunda, ¿sí? Y 7 años entre la segunda y la tercera. Entonces, pues, si seguimos con con esta tendencia, debería salir entre este y el otro año. Pero pues no creo que vaya a salir por pandemia y demás cuento. Yo creo que para 2021-2022 hasta podemos tener un nuevo manual de tarifas. Vamos a ver dónde quedamos. Bien, preguntas, no el documento porque no me lo he leído, pero preguntas. Pues no, profe, ahí estamos bien. Bien, bueno, ahí pues tenemos una guía adicional. Entonces vamos a retomar. Listo. Por ahí, pues ya nos escribieron un WhatsApp que ya esta semana están como listos eh, ¿cómo se dice? Los listados de los inscritos o los que tienen problemas con matrículas. Y más, entonces, pues a estar pendiente por si ustedes no ponen en lista o algo, yo les aviso para que cuadren eso. Sí, y arranquemos de una vez. Entonces, la vez pasada hicimos la introducción de ingeniería conceptual, nos recordamos varios conceptos y vimos la importancia que esta es como la base de todo el proyecto, ¿sí? Y que relacionado tiene entonces 14 actividades. Como les había dicho, van a haber unas que sí vamos a hacer y otras que no. Sí, me voy a llevar esto para allí para poderlo rayar. Y entonces, de las 14 actividades, vamos a analizar una por una, por lo menos cuál se debe hacer y cuál no. Entonces tenemos, la vez pasada hablamos que el estudio de mercado. Ese estudio de mercado realmente para el proyecto de automatización, pues no corresponde, puesto que si nosotros vamos a automatizar un equipo o hacer los diseños pues, de automatización, se supone que ya ese estudio fue hecho y que la persona o empresa que la mandó a automatizar
ya sabe que requiere ese proyecto para poder mejorar sus índices pues, económicos, en fin. Pero ese estudio de mercado pues no lo hacemos. Además, no tenemos el conocimiento para realizarlo, ¿sí? Aunque no creo que sea tan duro, ¿sí? Sí requiere un trabajo de campo pues arduo y el resto ya es simplemente manejo probabilístico, que le va a decir la factibilidad de un producto específico. Entonces, si usted quiere vender, por ejemplo, en este momento empanadas, entonces el estudio de mercado es ver dónde está lo potencial, dónde se venden más, en qué horario, de qué sabores, en fin. O en este momento, si usted dice, listo, me voy a poner a vender tapabocas y va a hacer el estudio de mercado, entonces eso le va a indicar dónde debería ubicarse, por qué, cuál es su mercado potencial, a quién es el que vender, dependiendo de qué tipo de tapabocas, entonces en qué costos, en fin. Hablando pues de estudios de mercado simples, obviamente ya para empresas ellos tienen su propio grupo pues haciendo sus estudios. Vuelvo, insisto, desde la parte de automatización, ese estudio ya debe estar realizado para que realmente salga una licitación al público. Sí, pues no van a abrir el proyecto y luego ver si es factible o no. Entonces, este primero, entonces voy a ponerlo primero, no, primero no lo hacemos. Luego tenemos el diagrama de flujo y o bloques, ¿sí? Obviamente, y es una de las partes que, que no lo hemos hablado, uno no puede empezar a programar sin conocer el proceso, mucho menos uno puede empezar a diseñar si uno no conoce en su totalidad lo que ocurre en esos equipos. Entonces, antes de continuar, creo que sería bueno, digamos, eh, asignar el tipo de proyecto a cada uno. Vamos a hacer en parejas. Todo lo que vamos a hacer, todas las entregas, en fin, va a ser en parejas. Entonces, tenemos que en automatización somos 13 personas. Ay, qué fue pucha. 13 personas. Vamos a ver si son todos. López, Benson, Quintero, Luis Julián, ya. Listo. Vamos a tener que me va a quedar uno por fuera. ¿Alguien tiene problema en trabajar solo? ¿O me van a hacer la contrapropuesta de que un grupo de 3? Uno de tres, profe. Pero nosotros tenemos las parejas o qué. Sí, claro, ustedes se organizan. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Alguien trabaja solo? Que Jorge trabaja solo, profe. ¿Jorge trabaja solo? No, yo no he dicho nada, pa. No, qué horror. Ay, pero verdad que yo tenía que castigarlo de alguna forma o no presentó la prueba diagnóstica. Si me va a castigar, pues entonces, ¿qué se va a hacer, profe? No, pues nos vemos los 12 meses. Jorge está en el baño, ¿qué, profe? ¿Qué? Eso parece. Eso parece. No, sino que se le dañó ese audio, ese computador está malo, entonces se ha conectado al televisor. Bueno, Jorgito, y entonces, ¿yo cuándo lo castigo? No, profe, después, eso para penales. Sí, uy, ahí sigue. Más grave, listo. No, mentira, no. Entonces, listo, tengo 13 personas y tengo acá, creo que tan solo 6 proyectos. Tocó uno de 3. Sí, señor, tengo acá tan solo 6 proyectos. Vamos a hacer entonces uno de 3, listo.
Uno de 3, pero que sepan que ese de 3 le voy a exigir un toquecito más que a los demás, para que lo piensen bien, ¿sí? Y ustedes saben que un toquecito de más es que si a todos los grupos les toca, por ejemplo, 3 variables, a ese grupo le tocará el análisis de 4 variables. Y si me hago solo, me toca. ¿Señor? Si me hago solo, Si se hace solo, no, sigue castigado. Igual que todos. 3 variables, no. El solo lo no, podemos trabajar con 2 variables. no me toca calladito. No, no, pero el que si trabaja solo, sí podemos trabajar solo con 2 variables. Pero bueno. Entonces, no, pues es que no, pues la rifa siempre la hacíamos allá. Entonces, no, hagámoslo el que quieran. Todos requieren el mismo nivel de trabajo. Puede que unos sean un poquito más simples de entender que otros, pero realmente ninguno tiene misterio. ¿Sí? Entonces, algún trío se arriesga al proyecto, sabe que le toca un poquito más de trabajo, pero pues son 3. Listo. Entonces, como no hubo trío, entonces vamos a ver a una persona trabajando sola. Ahí sí, como ustedes elijan. Entonces, por ejemplo, pregunto, ¿ya hay alguna pareja constituida? Por ejemplo, para la caldera. Sí, ¿Alguien profe. quiere la... Eso sí, Johnny. Profe, pero Listo. nosotros queremos el evaporador. El evaporador. Listo. Entonces Eh, tenemos acá a Jesús y Junior. Listo. ¿Qué otra pareja quiere algo ya definido? Profe, yo con Kevin Vélez. Uy, ese no Por sale. acá. Dani, bueno, Dani decidió trabajar solo, entonces, Dani, ahorita yo le asigno el, el proyecto pues que no lo tengo acá. Entonces voy a ver un equipo que sea como para trabajar pues usted solo. Bien. Entonces, Kevin y Jorge, ¿cuál quiere? A Caldera. Caldera. Listo, entonces van Kevin y Jorge. Profe, Luis y Andrés, la columna de destilación. Listo, entonces tenemos a Luis y Pepe, listo. Jan y Sergio, profe. Chiller. Y Chiller, listo, ya ni sé el Chiller. Bien. Me queda entonces el Tacho. Me faltan Leandro y Julián, ¿cierto? Y John Edison. Profe, Nos falta Leandro y Pineda, profe. Ah, sí, Y señor. Julián. Ay, fue pucha. Y entonces aquí porque yo tengo 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Y por qué tengo 3 personas? Fíjate, serían 12, sí, serían 6 y listo. Entonces, no, es que aquí están los dos, están pelota. Listo, entonces, ¿cómo es? ¿Quién quiere cuál? Este es ¿Y quién va a trabajar? Pineda y Leandro. Listo, ¿y cuál quieren? El, el cristalizador. Cristalizador Sí, señor. para don Carlos y don Leandro. Se nombró mucho de reactor químico y nadie lo tomó. No, todos tienen el mismo trabajo. Y entonces me quedan John Edison y Leandro. Y Julián. Julián, perdón. Julian y John Edison. ¿Ustedes trabajan juntos o algún misterio? Por mí ningún misterio. Listo, y John Sí, hágale de una. de una. Entonces, se les asignó, como los últimos eran los primeros,
Entonces, la mayor cantidad de información que yo tengo en las diapositivas y todo es del reactor. Entonces, fueron los de buenas. Entonces tenemos a John y a Julian. Listo. Y entonces, Dani, yo ahorita tipo 8 de la noche, yo le escribo y ve, Dani, este es el equipo. ¿Sí? Posiblemente va a ser, por ejemplo, un reactor, pero de otro tipo. ¿Sí? Por ejemplo, uno que es de flujo continuo o vertical. Ahí miramos. Pero pues pero realmente cualquiera de esos equipos tiene como el mismo nivel de complejidad. Bien, ya todos identificados con sus proyectos. Bien, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Nosotros el día jueves tenemos clase a mediodía. ¿Sí? Pero ya saben qué ocurre el jueves. A dormir. El ingeniero. Sí, señor, les van a celebrar el Día del Ingeniero, pues con las conferencias, inclusive pues por ahí una de las conferencias va a ser certificada. Yo les envié el link ahí al WhatsApp del grupo asesoría para el que quiera escribir y quiera recibir pues ahí su certificación. Creo que la certificación es directamente con el SENA. Y entonces el día jueves pues no va a haber clase. como tal. Vasco, Eva. todavía me puedo inscribir, ¿cierto? Yo no. Sí, claro, todavía. Usted mandó eso al grupo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchas gracias. El plazo hasta hoy por la noche. La Tamayo dijo que lo mandaba hoy por la noche. Nosotros tuvimos clase ahorita con ella y dijo eso. Bueno, pero la inscripción es muy breve, entonces hágalo de una vez. Lo puede reenviar. Ave María, ya lo reenvío. ¡Ya la reenvío! Listo. Entonces, vamos a ver qué tanto va a rendir hoy. Sí, dependiendo de tanto rinda, la otra semana tendríamos la exposicióncita que yo les había hablado, que vale el 10%. ¿Sí? Ese 10% es simplemente que nos expliquen a todos los compañeros de qué se trata el proceso en cuestión. ¿Sí? Entonces, de qué trata la caldera, de qué trata un reactor, de qué trata una columna de destilación. ¿Sí? Entonces, esa es Entonces, no solo sirve, pues obviamente para que tengan la noticia ahí de la exposición, sino que adicional para que afirmen sus conceptos sobre el proceso, y no solo eso, sino que nos compartan, entonces todos sepamos más o menos esos 6 equipos, 7 con el de Dani, esos 7 equipos, pues más o menos qué es lo que hacen, cómo funcionan. Y son 7 equipos pues, muy comunes en la industria, entonces creo que pues, va a ser un muy buen ejercicio. Creería yo que va a ser complicado pues que hoy saquemos todo el tema, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a trabajar hoy, el jueves no hay clase, volvemos el lunes, intentamos terminar tema, ¿sí? Y para el día jueves sería la exposición, porque creo que después de esa semana ya son primeros parciales. Así a la mansalva fue esto. ¿Estamos? Vasco, busco caldera en internet, aparece caldera del diablo. Esa. Miremos a ver el diablo cómo lo automatizó. No. Profe, o sea, que la próxima clase hay que exponer lo que nos tocó. No creo que alcancemos. Yo creo que de hoy en 8 es clase normal, ¿sí? O sea, el lunes yo creo que vemos clase normal. Y entonces sería el jueves, el día de la exposición, es decir, de ese jueves en 8, en 10 días. Entonces, y sería algo así como pilosos, el funcionamiento básico de estos equipos, ¿sí?
nada, el concepto más básico, nada pues de cosas súper automatizadas ni nada. ¿Cuál es el concepto que vamos a usar? Vamos a suponer que nos contrataron de una empresa para automatizar cualquiera de sus equipos. El equipo, y eso es lo que deben tener en la mente, en este momento está totalmente manual. Sí, cualquiera de esos equipos en este momento de la empresa que los contrataron o sacó la licitación es totalmente manual. Y lo que nosotros vamos a hacer es el proceso total de automatización de sus variables. Entonces, cada uno va a tener una variable. La próxima clase ya les especifico bien como la exposición, pero pues en general es que nos cuenten cómo es el proceso. Y al final de él nos deben mencionar cuáles son las principales variables del proceso. Entonces, si es temperatura, si es flujo, si es nivel, si es concentración, si es pH, si es presión, ¿sí? Entonces, y a partir de esas variables, entonces ya vamos a empezar a tener ciertas consideraciones y en adelante. Entonces, por ejemplo, cuando veamos válvulas, entonces, ¿qué válvulas son para temperatura, para gas? Que eligieron presión, entonces, ¿cuáles son los principales transmisores de presión? En fin, a partir de esta decisión o esta selección, vamos a hacer pues una serie de ejercicios. Adicionalmente, yo les voy a asignar acá una ciudad, ¿sí? Una ciudad que va a tener unas condiciones medioambientales diferentes para cada uno. Y estas condiciones medioambientales son importantes para el momento que hagamos los cálculos, ¿sí? Presión atmosférica, condiciones de temperatura promedio, humedad relativa, todos estos elementos, o todas estas variables de cada ciudad, pues afectarán de una forma u otra al equipo. Pues no es lo mismo tener una caldera en Ipiales en una temperatura de 8 o 9 grados a tener una caldera en Barranquilla que ya está a 40 grados. Sí, entonces ahí va a haber unos elementos medioambientales, dependiendo de la ciudad. Entonces, por ejemplo, vamos a mandar a que venía Jorge para la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Allá, por ejemplo, la presión atmosférica es una de las mayores del país, puesto que es una de las ciudades más altas. Sí, ingeniero. Vamos, la columna de destilación la vamos a mandar para la ciudad de Cali. Vamos a mandar a John y a Julián para la ciudad de Ipiales. ¿Sí? Vamos a ponerlo a chupar frío. Vamos a mandar a Carlos y a Leandro para la ciudad de Barranquilla. Vamos a enviar a Jesus y a Junior para la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Sí? Vamos a enviar a Jan y a Sergio bien lejos. Al Baupés, profe. A la Tebaida. Bro, ¿sí? No, profe. Ahí mándalo, Pacho. Ya, Dani, lo vamos a mandar para el Caquetá. Ese sí tiene cara desmovilizado, a lo bien. Sí, entonces ahí esas ciudades obviamente tienen diferentes características medioambientales y todos esos parámetros y todos los valorcitos nos van a dar pues ahí unos parámetros en la selección de transmisores, válvulas y otros elementos pues propios del lugar. Sí, ahorita vamos a ver algo que se llama el plot plan, entonces pues también va a depender de esa ciudad. Entonces continuamos acá. Entonces tenemos que el diagrama de flujo y de bloques, y vamos a hacer ambos, ¿sí? Es simplemente el cómo funciona su proyecto. Entonces, por ejemplo, no, que primero que se precalienta una materia prima. No, venga, lo escribo en el celular porque me voy a morir ahí y no van a entender ni qué da letra.
Supuestamente ahí está escribiendo prec. Ay, profe, eso es letra. Ese símbolo árabe significa precalentamiento, es que ustedes no se internacionalizan. Sí, estamos muy quedados aquí. Sí, eso de solo hablar 5 idiomas eso ya no sirve. Eh, voy a ir borrando acá. Si no, hagamos solo uno. Y ustedes eligen cuál. Flujo o bloques. Ustedes eligen. ¿Sí? Pero de representar algo muy similar. Entonces voy a escribir acá, ustedes eligen. Para que sepan cómo es el maní. Entonces, automatización y esta es la página 4. Cuando mi celular responda, les digo. Mira que pegado se podría. Jamboa no responde. Cerrar app. Esperar. Listo, ya puede entrar. Entonces, para el diagrama de flujo, entonces ya les había dicho que ustedes eligen, pero ahí se quedó cargando el celular. Bueno, vamos entonces a suponer, acá, primera etapa, entonces precalentamiento de materia prima. Entonces, precalentar materia prima. Entonces, listo, que después de precalentar la materia prima, entonces tocó mezclarla con algún acelerante. Acelerador. Sí, entonces tocó mezclar con acelerador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces acá debe venir acelerador, ¿sí? Como una entrada a ese diagrama de flujo. ¿Y aquí qué debe entrar? Pues debe entrar materia prima. Y si es para calentar, ¿qué más debe entrar a este bloque? Si necesitamos calentar, necesita entrar energía calórica o cambio de temperatura o simplemente calor. ¿Sí? Entonces debemos ir haciendo no solo el proceso, sino qué elementos entran en el proceso. ¿Sí? Sea en el diagrama, sea en este diagrama así de bloques, ¿sí? Por ejemplo, en el tercero, entonces necesitamos incrementar la presión, ¿sí? No, incrementar la concentración. Entonces que necesitamos para incrementar la concentración, entonces vamos a ponerle algún elemento o alguna materia coagulante. ¿Sí? Entonces vamos a meterle el coagulante ahí, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo el proceso que ustedes vayan desarrollando. Ya vamos a mirar un ejemplito, entonces no me estoy hablando simplemente como dándole unas pautas que si fuéramos a hacer el diagrama de flujo, pues acá primero materia prima, ¿sí? Luego entonces sería que tendríamos la parte de mezclar, obviamente para esto entonces tiene que haber unos elementos, entonces aquí vamos a poner un sistema, cualquier componente de acelerador, en fin, sea un diagrama de flujo o sea un diagrama de bloques, ustedes lo van a ir construyendo. Y lo más importante es que ustedes eligen si es uno o es el otro. Lo moví. No, pero lo moví solo de acá. Entonces, para el diagrama de bloques, sí. Me torció. No, Y las tres pilas que están en directo. No, hasta con
con imagen es muy complicado manejar. Entonces, voy a poner, entonces ustedes eligen, no, queda como queda de grande si no lo acerco. Ustedes eligen. No, es hasta mejor. Mongolia. No, es mejor copiar ahí. Y pues sí lo voy a hacer. Acá. Ustedes eligen. Listo. Entonces para este punto, ustedes eligen. Bien. Ahora, estudio económico, recursos necesarios y fuentes de financiación. ¿Será que nos compete? No, Pues si uno quiere hacerlo, pero eso no es directamente para nosotros. Perfecto. Se supone que en la licitación ya hay un rubro, ya hay destinado una cantidad de dinero, ¿sí? Entonces digamos que no nos compete esa parte de generar o de buscar dónde hay plata, ¿sí? Que entonces que si va a hacer un préstamo en banco, que si va a hacer por regalías con el Estado, ¿sí? Entonces no nos va a interesar mucho eso, ¿sí? Entonces pues no lo vamos a buscar. Sin embargo, nosotros sí, señor, Tengo que hipotecar la casa. toca hipotecar ahí la casa de Jorginho. Entonces, esa parte entonces no nos va a afectar, esta no la vamos a hacer. Sin embargo, abajo sí hay algo que dice presupuesto maestro del proyecto. Ah, eso ya es otra cosa. No, ya no es de dónde sacamos los recursos, sino cuánto va a valer esa parte del proyecto por parte de nosotros. ¿Sí? Ahora, vamos con el cuarto punto, grado de automatización. ¿Será que nos compete? sí, Sí, Por supuesto, aquí es donde nosotros vamos a decidir, según la pirámide SIM, que hay varios niveles, a qué nivel queremos llegar. Obviamente, entre niveles más altos, mayores pues, equipos diferentes se requieren. Entonces ya estaríamos hablando de servidores, de protocolos industriales, de transmisores con protocolo, de válvulas que permitan que tengan Profibus o Ethernet. En fin, entre más arriba, pues más, mucho mayor nivel. Obviamente, nosotros, pues ustedes pueden elegir qué nivel desean. Pues yo les recomiendo o campo o célula, pues máximo. Sí, campo o célula, pero si ustedes quieren usar planta o factoría, pues no va a haber ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Ah, bueno, ahorita les comento cómo es. Esto no va a ser una echada de carreta fuerte, va a ser algo muy simple, muy corto. Y cada uno de los elementicos, es más, ahorita les pongo acá como por ejemplo, grado de automatización, máximo necesito 5 renglones, nada de carreta, ¿sí? Sino grado de automatización. Entonces, el equipo de ingeniería realizará la automatización hasta el nivel de campo, puesto que solo vamos a realizar el control del proceso de caldera, de columna de destilación, a partir de un único PLC. Y este no transmitirá datos a ningún servidor ni a nada. ¿Sí? Y este obviamente comprenderá sensores y actuadores, pues porque necesariamente tiene que venir ligado a proceso. ¿Sí? Pues campo sin proceso no es nada. Pero realmente ningún nivel sin proceso es nada. ¿Sí? Algo muy puntual, muy básico, sin nada de carreta, sin nada de eufemismo, por ahí nada, solo lo que es, escrito con palabras pues de reacción decente. Tampoco me va a decir, yo elegí el 2 porque pues, fue el que dijo Vasco. Sí, no, nada, una reacción decente y vea, y esto no les va a llevar, sí, más de 5 renglones.
5 renglones y no más. No vamos a necesitar más para el grado de automatización. Este quinto, análisis de tecnologías disponibles. ¿Será que nos toca? Sí, eso era lo que hablábamos la vez pasada con el mercadeo. Tal cual, y eso es una parte bastante importante. Sin embargo, no se las voy a pedir para la primera entrega, ¿sí? Ese va a ser una tarea como independiente, donde ya deben haber definido cuáles son las principales variables de sus procesos, ¿sí? Entonces, por el momento, esta sí, pero va a dar una esperita. Esta sí, pero va a haber una espera. Va a ser luego. Listo. Estudio de impacto ambiental. ¿Qué será que nos complete? Y realmente, pues, aunque hay profesionales en el área, ¿sí? Ustedes van a buscar, van a redactar ese impacto, pero ese impacto va a ser de forma muy genérica, ¿sí? Por ejemplo, realmente este impacto ambiental es el impacto de la automatización, ni siquiera tiene que ser el impacto de una caldera o el impacto, pues, obviamente si lo quieren complementar, va a ser muy positivo, ¿sí? Para el ejercicio. Entonces, por ejemplo, no, es que una caldera genera unos humos tóxicos, puesto que el sistema no controla adecuadamente la presión, entonces hay una sobretemperatura que genera vapores tóxicos, ¿sí? Listo, entonces, a partir de la automatización de este equipo y al controlar la presión dentro, se van a evitar esas sobresaturaciones, lo que va a permitir la disminución de esos gases tóxicos, ¿sí? Además, al automatizar el equipo, va a ser mucho más eficiente, va a gastar menos energía, ¿sí? Puesto que va a hacer su trabajo de manera mucho más rápida y lo que va a ahorrar recursos naturales. Cosas como muy puntuales, ¿sí? Datos puntuales, nada de carreta. Bien, entonces este impacto ambiental, nuevamente, y vamos simplemente 5 renglones, ¿sí? Sencillo, cosa que yo vea que ustedes sí entendieron como el ejercicio, pero pues tampoco que se vayan a matar en parlamento ni nada. Bien, entonces pueden buscar, por ejemplo, impacto ambiental de la automatización. Pues entonces, en general, la automatización, como optimiza procesos y genera menos productos dañados, es menos la cantidad de basura que se forma, optimiza los recursos, aplica adecuadamente las materias primas, entonces nunca se dañan, o nunca se botan, en fin. Pueden buscar ahí un impacto ambiental genérico y lo adaptan a sus proyectos. ¿Estamos? ¿O preguntas hasta ahí? Profe, usted nos comparte esa fotico, ¿cierto? Sí, claro. Vale. De una. Bueno, y si hacemos estudio ambiental, ¿será que toca hacer estudio social? Sí. Estudio de impacto social. Claro. Por supuesto. Y misma condición. Tan solo 5 rengloncitos donde digan, no, beneficiará los operarios de la empresa, puesto que es un proceso muy peligroso, entonces lo va a alejar, va a permitir tener mejor controles de pantalla táctil, le va a generar mayores ingresos a la empresa, lo que va a permitir mejorar los salarios de los operarios, lo que usted diga.
Y eso que solo hablan de la empresa, porque si ya entonces hablamos del producto, entonces como estamos logrando un producto de mejor calidad, entonces vamos a poder ofrecer a la gente, obviamente, un producto más saludable o de mejores estándares, en fin. Y hablando de eso, Dani, ya se me vino. Usted va a automatizar un pasteurizador. Ya lo busco. Bien, un pasteurizador en el Caquetá. Bien, entonces, realmente, digamos, es dar datos puntuales, pero sin decir, no, es que vamos a hacer que Colombia sea el más productivo del mundo y entonces todos los colombianos vamos a ser más felices. No, nada de carreta ni cuentos. ¿Sí? Datos muy puntuales y reales. ¿Sí? Y esos dos impactos realmente los pueden buscar de cualquier proyecto de automatización. Le van a notar unas características, digamos, comunes en cualquier tipo de proyecto. ¿Listo? Dimensionamiento del proyecto. Señor. De pronto tendrá un proyecto ejemplo en el cual nos podamos basar. No de forma genérica. Y por ahí tengo unos, pero son de uno de estos equipos. Entonces, pues esos aún no pueden llegar a sus manos. Y de forma genérica no lo tengo. Ahí les toca adaptar lo que encuentren. Pero por el momento son cositas muy, muy básicas. Ya cuando empecemos a hacer diseños, los planos, diagramas y todo, ahí sí pues vamos a trabajar todos en el software y adaptando unos esquemas que ustedes van a encontrar. ¿Sí? Entonces, o sea, ahí yo no los voy a dejar solos en la parte importante. Esta, que digamos que es lo básico, pues esto sí es más de ustedes, que van a investigar, que van a hacer esas cositas como tal. Bien, listo. Tenemos actividad 8, dimensionamiento del proyecto. ¿Será que nos tocará? Sí. Pero realmente, el dimensionamiento del proyecto se refiere a toda esa generación de conocimiento, del know-how, del proyecto, y realmente esto es lo que estamos haciendo con la investigación, es lo que vamos a hacer con la exposición, ¿sí? Y toda la documentación que estamos generando, eso es parte del dimensionamiento. Entonces, como un punto aparte, no va a ser. O sea, el dimensionamiento es todo. ¿Sí me hago entender? Listo. Vamos ahora con el análisis de sensibilidad y riesgo. ¿Será que nos toca? No, eso le toca a los CISO. Sí, esas mono, totalmente cierto. Pero por el momento, ustedes van a hacer los ISOs. Pero acá va a ser una tareita muy puntual. Y eso que pues, no tanto tarea, sino como para estar informados. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar cuáles son los riesgos de sus procesos. Entonces, ¿qué riesgos puede tener una caldera? Entonces, que puede haber explosión por las grandes presiones, o puede haber quemaduras por las altas temperaturas, o pueden haber fugas, ¿sí? Entonces, simplemente ustedes van a buscar riesgos de una columna de estilación, riesgos sí, así, entonces, obviamente, o la lógica también les van a decir, ¿no? Pues los riesgos en un reactor. No, que estalle, que se rieguen los elementos, ¿sí? Que haya fuga y esos elementos a veces son ácidos, entonces ponen en riesgo el personal, o la combinación de estos genera esos gases tóxicos, o por ejemplo hablando de un evaporador, pues las altas velocidades del evaporador, entonces pone en peligro por vibraciones el equipo, en fin, cualquier tipo de riesgo para el personal
o para el equipo, o para el medio ambiente. ¿Sí? Todos los riesgos. Entonces ustedes simplemente averiguan los riesgos provenientes de su equipo. Obviamente hay unos comunes donde manejan alta temperatura, pues el riesgo es común, quemaduras. ¿Sí? Quemaduras para los operarios. Los que manejan altas presiones, entonces ¿cuál es el riesgo principal? Explosiones del equipo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Perfecto. entonces Señor. ese análisis de sensibilidad y riesgo es corto también, o sea, solo son las Sí, ahí cosas sí, que... son 4 o 5 riesgos muy puntuales. Vale. Sí, pues si encuentran más, o sea, no, de ahí nada, lo que sea, información como puntual o con algún número o algo, puede poner 5, 6, 8, 10 las que encuentre, ¿sí? Pero de que sean como el equipo y no sean, digamos, carreta, que muchas veces eso ponen cualquier cosa ahí, o sea, se nota pues que no investigan, sino lo que les viene a la cabeza. No, la idea es encontrar realmente qué riesgos presentan esos equipos. Pues así no los conozcamos, vamos a aprenderlos, vamos a ver qué elementos manejan y todo. Entonces, cuáles son sus principales peligros, ¿sí? Puede ser riesgos, puede ser peligros, ¿sí? Riesgos o peligros. ¿No? Le voy a poner peligros. Listo. Ahora, estudio de la mano de obra requerida y disponible. ¿Será que nos toca? Sí. Sí. Por supuesto. Acá ustedes lo que van a hacer es una especie de organigrama. ¿Sí? Entonces, para el punto 10, lo que vamos a hacer es una especie de organigrama. Acá. Esto en la diapositiva número 6. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, acá. Entonces, venimos con líder de proyecto. Entonces, líder de proyecto. Entonces, líder de proyecto. ¿Sí? Entonces, no, que va a ser el tecnólogo. Que va a ser el tecnólogo Jonier Osorio. Sí es Osorio, ¿cierto, Jonier? Qué pena. Sí, señor. Listo, Jonier, listo. Pero que Jonier entonces va a necesitar un personal, ¿sí? Todos van a tener que hacer un organigrama muy similar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una parte técnica, ¿sí? Vamos a necesitar una parte técnica. Esa parte técnica, entonces, estará involucrado con, y acá es donde ustedes ya empiezan a hacer lo que ustedes quieran. Por ejemplo, por 2 programadores de PLC, o uno o ninguno. 2 programadores de PLC. Y entonces pone la función, sí, o sea, sí, la función básica, que en este caso, por ejemplo, sería programadores, y entonces, por favor, me gustaría ahí que colocara el nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a editar a don Julián, ¿sí? Y vamos a contratar también a Jan. Vamos también a necesitar un ingeniero mecánico, ¿sí? Un ingeniero mecánico. Y entonces, ¿a quién va a contratar? No, que yo lo conozco a Solanilla. Pues contraté a Solanilla. A ver si se engorda un poquito. ¿Sí? Entonces contratamos a Solanilla. Que adicionalmente necesitamos un instalador. ¿Sí? Instalador de cableado, instalador. Entonces que ahí voy a contratar es a los pelados de abajo. Entonces vamos a contratar, por ejemplo, ¿quién entró con ustedes que haya quedado abajo? Voy a poner un nombre así aleatorio. Dylan. ¿Sí? Entonces que van a contratar a Dylan porque él es el técnico, entonces instalador. Sí, entonces necesitamos primero una parte técnica. ¿Sí?
Luego necesitamos, y aquí es donde pues, nosotros no somos buenos, una parte administrativa. ¿Sí? Entonces acá ustedes ya definen, no, que yo solo necesito dos personas, ¿sí? Un contador, y un administrador. Y el de los tintos, Entonces, bueno, ahí ya mira quién hace el mejor tinto, ¿sí? Entonces el contador, no, que el señor, no sé quién, Pepito Pérez, ¿sí? Que ese es un tío que yo conozco, que es un amigo que acabo de graduar, en fin. Y que el administrador, obviamente el administrador puede ser de empresas, de negocios o inclusive un ingeniero industrial. Sí, no, entonces que el man maneja bien que el cuento de la logística, que el cuento de tiempos y movimiento y todo ese cuento que ellos dicen saber. Y finalmente se requiere una parte legal, ¿sí? Mínimo pues un abogado para la parte de trámites, licencias y contratación. Sí, no, entonces que mi hermana es abogada, entonces la meten ahí, ¿sí? Y esto va a ser importante porque a cada uno toca pues pagarle un sueldo, ¿sí? Y ese sueldo va a ser parte ahora del presupuesto. Entonces es necesario que tengamos definida la cantidad de personas que ustedes van a aplicar o que van a contratar pues para su proceso, su proyecto. Estamos, obviamente la parte técnica puede ser mucho más amplia. No, que eso es una vaina, que el reactor químico, ¿no? Entonces, ¿qué toca contratar? No, que entonces contratemos un ingeniero químico para que nos explique cómo es el cuento, a ver cómo hay que hacer. Sí, no, que hay que contratar un duro para el chiller, que no, que alguien que sepa de transferencia térmica, entonces necesitamos un duro pues de transferencia, entonces acá, por ejemplo, un ingeniero químico, o en fin, lo que ustedes necesiten, lo pueden contratar para ser parte del proyecto. Estamos, pero en general, digamos que se requiere de esas tres partes, ¿sí? Una parte técnica, una parte administrativa y una parte legal. Inclusive podríamos meter en la parte legal a nuestro CISO, ¿sí? Aquí, al que va a estar pendiente de que se cumplan todas las normas, tanto de calidad como de salud en el trabajo. Entonces, que todos tengan sus cascos, que las personas que van a instalar el PLC tengan los zapatos eh, para aislar descargas o los guantes eh, antiestática, en fin, todo lo que ustedes consideran y quieran meter ahí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿O bien? Profe, ¿hay algún organigrama así? Pues nosotros podemos buscar alguno general y sacar uno de ahí, pues como una base. Sí, O claro, claro. básicamente Queda, es casi, y todos estos primeros pasos, tienen total libertad de hacerlo, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran investigar, lo que encuentren, lo que le parece que realmente es adaptable a su proyecto, porque realmente aquí lo que estamos haciendo es una pequeña simulación, ¿sí? De este proyecto. Entonces, lo que ustedes deseen, pues investigar, lo que encuentren, lo que les parezca interesante, lo que les parezca práctico. Entonces, sí, señor, sí puede hacer todo lo que requiere, lo que encuentre. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces volvemos y tenemos, entonces, estudio de hora, obviamente, si lo vamos a hacer, ¿sí? Estudio técnico y valoración del proyecto. Sí, realmente este se va hacia la factibilidad, pero digamos que obviamente como lo vamos a hacer,
el estudio técnico es superado, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ir a decir, no, no se puede automatizar, no, Vasco, no tenemos proyecto porque no hay un lugar para tomar agua a alta presión. Ah, no, se cayó, no, listo, cancelemos materia, ¿no? Se supone que la factibilidad ya existe, ¿sí? Y si no existe, pues no la inventamos. O sea, digamos que ya fuimos, digamos que, vamos a ver, digamos que Kevin y Jorge ya fueron a Bogotá, vieron que estaban las instalaciones, que la infraestructura se encontraba, que la caldera realmente está en funcionamiento, sino que de forma manual, que había más formas de poner la instrumentación, en fin, entonces realmente que sí se puede lograr. ¿Sí? Entonces vamos a dar por hecho que la factibilidad o el estudio técnico pues ya está hecho. Sí, entonces que Jorge y Kevin volvieron muy contentos que porque fueron para Maloca y además le salió el plan ya hecho. Plan maestro del proyecto. Este plan maestro tampoco lo vamos a hacer, puesto que va implícito también en esta documentación que vamos a sacar, ¿sí? Hasta el momento, digamos que hemos visto unas actividades puntuales, pero más adelante van a haber unas cositas que no están acá, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Adicionalmente, el presupuesto, señor. ¿Ese plan maestro como tal a qué se refiere? Realmente es la planeación de cómo se va a dar todo el proyecto, ¿sí? Entonces, con qué proveedores se van a hacer, más o menos los tiempos de entrega, costos, ahí es donde está toda la parte de logística, de inversión, de equipamiento, ¿sí? Realmente, digamos que ese plan maestro es el que resume o el que tiene toda esta documentación, ¿sí? Toda la documentación de ahí para arriba. Toda esa documentación es la que tiene el plan maestro, ¿sí? Con unas arandelas pues adicionales. Pero es el documento final que se crea a partir de todas las actividades previas. Entonces ahí es donde está también el estudio de mercado, el estudio técnico, la factibilidad del cuánto por ciento fue, sí, qué tecnologías son las últimas para ese tipo de proceso, en fin. Ese plan maestro realmente, digamos que es la recopilación de todas las actividades previas. Sí, y no solo eso, sino las arandelas de logística y de costos, de forma general. Listo, ¿Sí? profe. Porque adicionalmente, pues esto es de forma general, que no presenta el plan maestro, ¿sí? Pero hay también un presupuesto maestro y un cronograma maestro. El cronograma, el presupuesto maestro, por el momento, ¿qué costos tenemos? Pues tenemos eh, la, nuestra, nuestro organigrama y cada uno pues deberá ganar cierta cantidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a hacer un cuadrito en Excel. Sí, simplemente van a hacer un cuadrito en Excel con los sueldos vamos a poner de los empleados, ¿sí? Y vamos a colocar basados en el documentico ahorita que les mostré, ¿sí? Vamos a colocar el porcentaje por los diseños del proyecto. Eso, por el momento, digamos que los voy a valer como presupuesto.
Sin embargo, en este momento no tenemos ni idea cuánto valen ciertos elementos industriales, ¿sí? Como no los conocemos, por eso no les voy a pedir un presupuesto general. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos el análisis de las tecnologías disponibles. Acá sí los voy a poner a, pues a consultar los costos, por lo menos de elementos genéricos, ¿sí? Cuánto vale un transmisor de presión, cuánto vale un transmisor de temperatura, así sea en Mercado Libre, sea en Amazon, sea en AliExpress, donde sea, pero por lo menos que tengan una noción de cuánto. Entonces, pues por el momento no, pues les va a recibir simplemente esto como para valerlo. Sí, pero no, y por chisme, yo quiero saber cuánto le van a pagar a sus empleados. Y finalmente, el cronograma maestro del proyecto. ¿Sí? Este cronograma, realmente único para cada proyecto, ¿sí? Pues en este momento va a ser complicado porque ni siquiera sabemos cuáles son las actividades que vamos a hacer. Entonces, pues yo no les voy a decir, muchachos, necesito que me digan el cronograma así día a día y para cuándo lo tienen. Pues no, porque ni siquiera sabemos las actividades de ingeniería básica, no sabemos qué es lo que es la ingeniería de detalle. Entonces el cronograma va a ser muy sencillo. ¿Sí? Ingeniería conceptual. Entonces, por ejemplo, ingeniería conceptual. Ingeniería conceptual. ¿Para cuándo? Para la primera semana de parciales, que es, bueno, ahorita en septiembre. Entonces, digamos, 10 de septiembre. Ingeniería básica. Ingeniería básica. Ah, esa va a ser para mediados de octubre. Entonces, también, digamos, 10 de octubre. Ah, ingeniería de detalle. Ah, pues esa ya va a ser para el final. Entonces, pongámosle 25 de noviembre. Fin. Ya, eso fue todo el cronograma. Puesto que no sabemos ni qué las actividades. ¿Cómo haríamos? Realmente cada una de las actividades técnicas de, del proyecto, uno pues más o menos calcula cuánto lleva. Entonces, el diseño de un diagrama de flujo, la obtención de la tabla de balance de masa y energía, la investigación, bueno, no, la transferencia a esquemas 3D, la, el diagrama P&ID, cómo va a ser, cuánto demora llegando los equipos, empezando, que ni quiera, aquí estoy hablando de pedirlos, pero uno se va a demorar un tiempo seleccionando los equipos, ¿sí? El mejor PLC, el mejor transmisor, la mejor válvula para el proyecto. No estoy hablando de lo mejor en más costoso ni el más fino, sino el que es dimensionado para el tipo de proyecto y obviamente la variable física. Entonces, por ejemplo, que por una tubería pasan 100 litros por minuto. Ah, entonces ya sabemos que la tubería tiene que ser grande, la válvula tiene que ser grande, tiene que ser adecuada. En fin, si no lo fuéramos a hacer realmente ese cronograma, es muchísimo más complejo que pues simplemente poner 3 fechas de ingeniería conceptual básica y de detalle. Pero es la manera como vamos a empezar manejándolo, porque pues no tenemos tampoco en este momento el conocimiento siquiera para saber las actividades que implican cada uno. Bien. Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Algo no se haya entendido? ¿Estamos melos? Perfecto. Entonces, ¿para cuándo es esto? ¿Sí? Pues esto tiene que venir incluido en la exposición. Entonces ustedes nos van a decir cómo funcionan sus equipos, ¿sí? Y adicionalmente,
pues así, de forma muy rápida, cuál es el grado de la automatización que van a llegar, muy por encima de los impactos, cuáles son los riesgos de los equipos, qué mano de obra es la que van a necesitar y cuánto es lo que le van a pagar a sus empleados. Y ya, ¿sí? Y no solo eso, sino que me lo van a entregar pues, simplemente en un formatico, en en un Word o en un PDF, ¿sí? En sustentación. Entonces, como la exposición es el día jueves, entonces hasta ese día me lo pueden presentar. Parecen muchas cosas, ¿sí? Parecen muchas cosas, pero vean que todo es de a 5 rengloncitos. ¿Sí? Realmente Que no estos puntos, pero son como cortiticos. exactamente. ¿Cuál es el único punto fuerte ahí? Conocer el proceso, ¿sí? Y representarlo pues a partir del diagrama de bloques o un diagramita de flujo. Y Porque todo esto es industrial, ¿cierto, profe? Señor. Todo esto es a nivel industrial. Por supuesto. La forma de consultarlo, digamos, para buscar el proceso sería buscarlo de forma industrial. Sí, o pueden poner, por ejemplo, directamente proyecto de automatización de una columna de destilación. Entonces ahí pues le sale cierta información. Realmente, de forma directa y para empresas grandes, eso se convierte en secreto industrial. Sí, eso pues hay información que no es tan... hay una información genérica que sí es fácil de encontrar, pero hay otra que ya es muy específica, que eso es secreto de cada industria. ¿Sí? Entonces, como son diseños pues de alto costo y todo, entonces pues no es que salgan al público tan breve, pero sí hay mucha pequeña automatización o pequeños proyectos en los que se pueden basar. Sí, y realmente yo sí he visto bastante información sobre todos los elementos. Bien, listo. Esto como la parte teórica. Y luego nos vamos a enfocar en lo que es el diagrama de flujo de proceso. Sí, que digamos que es el entregable principal de esta parte de ingeniería. Si no lo alcanzamos por el primer corte, eso es lo de menos, lo dejamos por el segundo. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a utilizar el plan 3D. Que por ahí me comentaron algunos compañeros que han tenido problemas, que les descargó y como que les generó problema con la licencia. Entonces, pues bueno, ahí vamos mirando cómo hacemos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Podemos empezar apenas la clase. Bien. Entonces, como tal, venimos acá a las actividades. Esto como actividades propiamente de la ingeniería conceptual. Sin embargo, obviamente, si uno va a presentar un proyecto más grande, digamos que estos son los puntos técnicos del proyecto. Pero realmente, pues si uno va a hacer un proyecto y va a entregar una licitación, van a haber unos puntos que yo no se los voy a pedir, ¿sí? Pero que van en cualquier proyecto, ¿sí? Las generalidades, conceptos, la justificación, los antecedentes, ¿sí? Condiciones, definición de criterios, filosofías, objetivos, ¿sí? Van a ser varios elementos, gestión de manejo, van a ser varias cositas que obviamente van en todo proyecto, pero que nosotros no vamos a tocar, ¿sí? Yo no les voy a pedir ni una introducción al proyecto, ni la justificación del porqué ¿sí? No, voy a pedirles son los punticos técnicos. Obviamente, en el instante que ustedes vayan a generar o a realizar un proyecto, una documentación de proyecto, debe ir todo eso, ¿sí? Una presentación, un prólogo, unos antecedentes, de ser posible un estado del arte. Entonces, son cosas que yo no les voy a pedir,
pero que si lo van a plantear de forma real, deben ir, ¿sí? Mientras que estas actividades puntuales sí son las que vamos a trabajar porque son, digamos, desde la parte técnica. Bien, aquí cada uno, pues digamos, tiene su descripción. Por ejemplo, la generalidad del proyecto es donde van a poner la introducción del proyecto, los objetivos y el alcance de ingeniería. ¿Sí? Unos conceptos básicos donde se define la condición y lineamiento obligatorios, en fin. Van a tener acá, en este cuadrito, y les queda como información, ¿sí? Realmente no afecta el desarrollo de las tareitas que vamos a hacer, pero les queda como información. Bien, realmente también es interesante como leerlo, pero como no lo vamos a hacer, no le voy a gastar mayor tiempo a esa parte. ¿Sí? Ahora sí, vamos a empezar por lo menos la forma, cómo se hace la descripción del proceso. ¿Sí? Y aquí, esta es la primera guía, esto es lo que les va a servir para realizar lo que ahorita dijimos que era el diagrama de bloques. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplito. Este es una descripción de proceso, digamos, común, pero no da mayor información, simplemente como la forma, como el proceso se va dando. Sí, por ejemplo, de aquí en la primera parte hay captación de agua en el lago, luego se pasa a partir de bombas hacia los tanques, ¿sí? Hacia los clarificadores. Entonces, en los clarificadores se realiza un procedimiento de filtración, de homogenización del agua, ¿sí? De las partículas del agua. Luego se pasan, digamos, a unos elementos que son donde se aplican los floculantes, los coagulantes. En fin, se pasa ya a un tren de desmineralización y se genera, por ejemplo, agua, sea para los usuarios, es decir, agua potable o agua desmineralizada. No voy a ahondar en él porque es simplemente un ejemplito lo que está allí, ¿sí? De un diagrama de flujo, digamos, por figuras. Este no lo vamos a manejar, pero vamos a manejar un diagrama de flujo esquemático, ¿sí? Un diagrama de flujo ya propiamente de proceso, un diagrama de flujo industrial. Este, digamos, que es un diagrama de flujo como para entender qué equipos y qué cositas hay ahí de forma genérica, pero nosotros vamos a manejar uno un poco más técnico basado en la simbología de los elementos, no en la forma, sino realmente en la simbología industrial estandarizada. Sin embargo, pues es un buen ejemplito. Y por ejemplo, para este ejemplito, que no voy a andar mucho acá, sino acá, en lo que necesitamos para los diagramas de bloque, sí, este sí, ya es el que me interesa. Y algo así es que me gustaría que ustedes hicieran. Bien, entonces vamos a empezar. Por ejemplo, primero que todo, y esta entrega puede que hasta sea para el segundo bloque, entonces, para el segundo corte, entonces no se preocupen pues, si esto les toca hacer, eso sí les toca hacerlo a sus proyectos, pero para después. Por el momento, la primera tareita es la de ahora. De todas formas, yo se las voy a redactar en un Word. ¿Sí? Yo les voy a redactar estas actividades, cómo son las entregas y todo. ¿Sí? Yo les voy a redactar esto que hicimos acá, pues en un Word, para que todos tengamos como las condiciones claras y no simplemente este mamarrachito. ¿Sí? Pero entonces empezamos. Por ejemplo, para ese proyecto, para ese proceso, que es un proceso de tratamiento de agua, ¿sí? Una planta para el tratamiento de agua, tenemos varios términos. Entonces son términos que, por ejemplo, si uno se enfrenta a ellos por primera vez, pues puede que no le digan mucho, ¿sí? Pero como son parte del proceso, entonces son conceptos que se deben conocer, que se deben estudiar. Ya lo he mencionado varias veces. No se empieza a diseñar o automatizar si uno no conoce en su totalidad el proyecto y conocer el proceso. Y conocer el proceso es conocer todos los conceptos alrededor de él. Por ejemplo, parte del tratamiento de agua
que se hace en las plantas, ¿sí? Son los conceptos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Y uno dice, pucha, de ahí solo conozco, si mucho, la filtración, ¿sí? Pero realmente, para ese proceso de tratamiento, son varias etapas. Y cada etapa implica ingresar al agua, o donde está tratando el agua, una cantidad de materia prima para hacer los diferentes procesos. Entonces, eso implica una válvula, implica una cantidad, sea por tiempo, sea una válvula proporcional o una on-off, en fin. Simplemente el conocer estos conceptos nos indican cómo debe ir siendo la automatización del proceso. Arrancamos, por ejemplo, coagulación. ¿Sí? ¿Alguien sabe de pronto en palabras propias qué es la coagulación? Y no solo viéndolo ahí. ¿O ninguno ha escuchado ese término o sabe a qué se refiere? ¿Sí? Y a eso me refiero. ¿Sí? Hay muchos conceptos que digamos, están presentes en el sistema, pero ni se conocen o algo. Y en este momento me entró la preocupación. No me ha caído el internet. ¿Alguien me puede hablar? Profe, hágale que va todo bien. Estamos aquí. Listo. No es que No sabemos. pregunté varias cosas que como no me respondieron. Ya en esta última duda que todavía estuvieran conectados. O que se me hubiera caído el internet. Por ejemplo, ayer, el viernes, pues me cayó el internet que hablando ahí yo solo con un pelota. Listo. Entonces dice, coagulación. Proceso de desestabilización química de partículas coloidales, realizadas por adición de un coagulante al agua cruda, ayudado por una mezcla rápida y homogénea. El coagulante se encarga de neutralizar las cargas responsables de la estabilidad de las partículas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando llega el agua directamente del río o de donde se esté tomando, esa agua aún no es potable ni sirve ni siquiera para los procesos, puesto que esa agua viene con todas las impurezas, pues a lo largo del río y los desechos que se tiran, mugre que se vierte, en fin. Entonces, él tiene muchas partículas, obviamente de elementos indeseados. Entonces, para ello, lo primero que se hace es realizar una agitación o una mezcla con algo que llaman coagulante. ¿Qué va a hacer ese coagulante? Ese coagulante ya muy bien diseñado, muy bien, ya se sabe pues digamos, la fórmula para que en contacto con todas las partículas que no sean de agua, las desestabilice molecularmente. ¿Sí? Es decir, digamos que viene, no sé, un metano o partículas de yodo, partículas de cromo, ¿sí? Partículas para una empresa que está tirando los desechos en el río, todos esos elementos que no son agua, ¿sí? Con el coagulante se empiezan a desestabilizar. Entonces lo único que hace es como la partición molecular de todo lo que no es agua, ¿sí? Pero hasta el momento ahí simplemente lo ha desprendido. Inclusive, si pasa el tiempo y no se hace algo con este elemento y no se pasa por un segundo proceso, las partículas vuelven a unirse y entonces como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Entonces, lo primero en la coagulación es simplemente que esa desestabilización química o molecular. Pero para que eso surja algún efecto, entonces necesitamos el proceso de floculación. Ese proceso de floculación es el proceso hidrodinámico en el que se efectúan las colisiones de partículas desestabilizadas, favoreciendo la agregación entre ellas, logrando formar aglomerados de partículas coloidales llamados floc, que unidas entre sí alcanzan un peso tal que se hacen sedimentables por gravedad. La floculación ocurre por un puente químico. Ajá, listo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a desestabilizar. Entonces, se le aplica el coagulante y entonces se desestabilizan. ¿Sí? Pero inmediatamente todas esas partículas que están ya, digamos, sueltas y débiles, ¿sí? Se empiezan a unir entre ellas. Se empiezan a unir. Todas las partículas que no son agua se empiezan a unir. ¿Sí? Entonces, que tenemos cromo, bromo,
cualquier tipo de impureza, de partículas de otros elementos, todo eso se empieza a unir, ¿sí? Y empiezan a formar, y visualmente, simplemente es como si fuera un mugre, como un aceite o una pequeña arena sobre el agua, ¿sí? El peso molecular de esta estabilización es inferior, o la densidad es inferior a la del agua, entonces queda en la parte de arriba, ¿sí? Entonces uno los puede ver pues ahí flotando. Cuando ya se empiezan a unir bastantes de esas impurezas, ahí empiezan a tomar cierto peso, ¿sí? Cierta densidad molecular, digamos, peso, que entonces generan el tercer proceso, que es el proceso de sedimentación. Entonces nos dice, proceso físico donde los flux, ¿sí? Lo que nosotros aquí llamamos los lodos, ¿sí? Si aquí en Colombia le hablan de los lodos, están hablando de estos flux, ¿sí? Entonces, los flux formados se separan del agua por su tamaño y peso, adquiridos en la floculación y se sedimentan o decantan dentro del clarificador, dando como resultado un fluido clarificado y en el fondo una suspensión más concentrada. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ellos alcanzan ya un peso un peso molecular bastante importante, ¿sí? Y en un equipo que se llama un clarificador, que realmente es simplemente un tanque con cierta geometría, todos esos flux descienden, ¿sí? Por el peso, entonces ya se vuelven más densos que el agua y bajan al fondo de esta. Entonces arriba queda un agua medianamente consumible, clara, ¿sí? Se le llama pues, agua clara, aún no tiene químicos adicionales, simplemente el agua después de la sedimentación o de la decantación, y en el fondo quedan lo que se llaman los lodos o los flux ya sedimentados, ¿sí? Estos lodos tienen un olor bastante maluco, bastante nauseabundo, pues esto son todas las impurezas químicas que traía el agua. No sé si ustedes han escuchado de un proyecto de regalías, inclusive la universidad estuvo pues con este proyecto y Solanilla fue uno de los principales integrantes ahí, él hizo unos diseños para algo que se llamó el desarena, ay, maldita sea memoria, eh, el desarenador de lodos. Voy a llamarlo así, aunque no es el nombre. Y les pido disculpas, pero tenía una memoria mortal. ¿Sí? ¿Qué era esto? Resulta que en la María están las curtiembres. ¿Sí? Y esos curtiembres pues, tienen los procesos que genera unos lodos bastante fétidos. Hace unos años iban directo al río. ¿Sí? Imagínense cuánto cómo no iban a contaminar si eso es la podredumbre en vivo. Sí, eso tiene de todo un poquito. Tiene sangre, tiene pedazos de cuero, pedazos de piel, tiene pedazos de animal, tiene lo que ustedes les venga. ¿Sí? Y hace unos años se manejaba de mala manera y pum, todo eso iba para el río. ¿Sí? Después de que ya empezaron las regulaciones a estos entes, entonces ellos ya deben manejar ciertos elementos, ciertos equipos, por lo menos para contener eso, y esos elementos pues se llevan a, a lugares pues especiales para esto. Eh, Creo que de ahí de la María los mandan para Manizales, ¿sí? Pero resulta que lo que nosotros estamos llamando aquí los lodos, los flux, son muy pesados y entonces el transporte es pues, muy costoso pues por el peso. Y ya me acordé del equipo, se llama un deshidratador de lodos, ¿sí? Y ese deshidratador lo que hace es extraerle todas las partículas de humedad a partir de ciertos elementos físicos, ¿sí? De ciertos fenómenos físicos, pues a partir de unos equipos bastante grandes, sí, que fueron los que ayudó inclusive a diseñar Solanilla, hizo unas turbinas y unas cosas, y como el peso baja, entonces el transporte es mucho más económico y además, sin ese peso, esos flux pierden ciertas propiedades. En primer lugar, dejan de oler tan feo, son menos perjudiciales para el lugar donde los llevan, se pueden deshacer mucho más fácil con el tiempo, ¿sí? Pues siguen siendo elementos químicos
la mayoría biodegradables, pero con el tiempo. Entonces, quitarle esa humedad los hace, digamos, más fáciles para esto. Entonces, todo eso tenía unas ventajas, pues, para la ciudad y todo. Ese proyectico valió alrededor como de 12.000 millones de pesos, financiados por Colciencias. La universidad estuvo en parte ahí, la Universidad del Quindío era, digamos, la gestora principal del proyecto, y había otros entes, entonces estaba también la Gran Colombia, estaba la Humboldt, inclusive yo, cuando yo era director de prácticas, dos estudiantes de la EAM fueron allá eh, allá a la María a hacer los planos. Sí, no usaban el mejor software para ello, pero pues era lo que conocían, que lo hicieron en Inventor, y entonces hicieron toda como la parte 3D de toda esa planta, y eso pues era que se fueron los estudios ahí en la Humboldt. Entonces eso hubo de todo. La conclusión, empezando que no se iba para patente y todo, y aquí es parte chisme, ¿sí? Cuando Solanilla estuvo ahí, dijo, no, Alex, eso se proyecta. Los equipos ni siquiera han entrado a funcionar y ya muchos están dañados. Supuestamente lo que es en acero inoxidable, la mayoría ya está oxidado. Sí, o sea que ni siquiera compraron cosas de calidad. Y a él lo estaban embalando para que él, digamos, firmara unas cositas, unas entregas, aceptara, sí, diera el visto bueno. Yo me acuerdo que hizo una pelea con un man de la Uniquindío, todo, porque la yo dijo, no, yo no firmo eso, eso está mal hecho, ¿sí? Entonces él finalmente hizo unos rediseños y unas cosas, pero él dijo, no, ojalá en la vida nos van a meter un proyecto de esos. De hecho, de esos 12.000 millones, como que mucha de esa plática fue para bolsillos inciertos por ahí. Sí, cuando quieran hablar con Solanilla de algo diferente, pregúntele cómo le fue con el proyecto, con el deshidratador de lodos. Si quieren lo anotan por ahí, le preguntan. ¿Sí? Y finalmente, entonces, entra a un cuarto proceso. Sí, claro que hay, digamos, filtración se puede hacer tanto al principio como al final. ¿Sí? Una filtración gruesa y una filtración fina. Entonces uno puede hacer filtración realmente en muchas partes de los procesos, pero aquí en el tratamiento de agua, entonces se trata de la remoción de sólidos coloidales y suspendidos contenidos en el agua, mediante su flujo a través de lechos porosos de partículas sólidas para realizar la adherencia y posterior adecuación de las partículas a remover. Eso simplemente habla de poner unas mallitas, ¿sí? Poner unas mallitas para retener todos los sólidos superiores pues a cierto volumen o a cierta área, ¿sí? Para terminar, lo tenemos acá y aquí lo vamos a entender mucho mejor, ¿sí? Por eso la importancia de un diagrama de bloques, ¿sí? Para entender todos estos procesos. Entonces, en el momento que usted lo quiera entender, pues obviamente en YouTube hay unos videos muy explicativos donde muestran pues los equipos desde varias formas, cómo funcionan, animaciones 3D, pero si encuentra un diagramita así en bloques, también será muy simple. Entonces, por ejemplo, empecemos. Empezando que un diagrama de bloques hay cierta normatividad, ¿sí? Cada figura indica algo diferente. Para eso, yo les sugiero Lucidchart. Lucidchart es digamos, es un software en línea que permite hacer esos montajes o esos mapas conceptuales. Inclusive ha sido tan exitoso que ya es mucho más poderoso y ya uno puede hacer inclusive esquemas o diagramas PNID, que son los industriales que vamos a empezar a trabajar. Espero que mi contraseña sea la misma. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí se hacen esquemas, por ejemplo, les voy a mostrar un esquemita hecho pues ahí, donde cada símbolo, ¿sí? Si es un óvalo, si es un triángulo, si es un trapecio, si es un rombo, van a indicar elementos diferentes.
Por ejemplo, acá el inicio, y acá al lado izquierdo están, si ustedes notan, diagramas de flujo. Y entonces cada uno va a dar elementos diferentes. Por ejemplo, un triángulo, un rectángulo o un cuadrado, como lo quieran ver, es simplemente un bloque de proceso. Este rombito, un bloque de decisión. Este, un terminador, proceso definido. Por ejemplo, acá base de datos, preparación, almacenamiento interno. Entonces, realmente hacer un diagrama de bloques es un poquito más amplio o puede ser un poquito más complejo que simplemente poner los cuadritos acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo uno. Por ejemplo, ¿se cargó la curva? Sí, no. Entonces hace decisiones con respecto a esto. Por ejemplo, acá, para cargar la curva, había lectura de una base de datos, de un archivo de Excel. Entonces uso este elementico, ¿sí? Este cilindrito que es base de datos. ¿Sí? Y ya para terminar, digamos el esquema, entonces se usó el bloquecito se me perdió. Bueno, el terminador como tal, ¿sí? Café tostado. Vea, es este tercero. Sí, es un terminador, es decir, ya el producto final, por ejemplo, aquí hablamos de café tostado como acción final. ¿Sí? En fin, son elementos o sea, el software es bastante bueno. Pero si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, para la acción principal, uno puede, entonces, por ejemplo, voy a hacer un nuevo archivo, ¿sí? Y aquí, entonces, nos pregunta qué tipo de diagrama quiere hacer. Entonces, hay desde los diagramas de flujo normalitos hasta, voy a darle nuevamente documento de la plantilla. Entonces hay, por ejemplo, diagramas de flujo, tormentas de ideas, cada instancia, y cada uno de estos, por ejemplo, diagramas de flujo. Entonces tenemos diagramas que en escalera, que mapas de proceso, ¿sí? Tenemos varias cosas, diagramas de carriles, en fin. Creo que es una buena herramienta para que la conozcan, no solo para esta materia, sino para sus propios trabajos como tal. Sí, lo que no encuentro es lo que les comentaba de los diagramas de proceso de flujo industriales, pero bueno, hay diagramas de árbol, en fin, ahí les queda, la página o la aplicación se llama Lucidchart, inclusive también está para el computador, para el celular, perdón. ¿Sí? Entonces, más o menos, así por encimita. Entonces, realmente hacer un diagramita de estos, pues, implica un poquito más, pero bueno. Vamos a analizarlo ya para terminar y que vayamos a descansar. Entonces tenemos, primero, llegada de agua cruda por colector entubado en pozo de gruesos. Es decir, puede ser un tubo directamente en el río o puede ser de un tanque de reserva, en fin. Entonces llega el agua, pero la llaman agua cruda, es decir, con todas las impurezas. Primero, por ejemplo acá, entonces hace un desbaste grueso, es decir, para todas las partículas por encima de 50 milímetros. Piedras, basuras, cualquier elemento pues grandecito, entonces simplemente pasa por un desbaste, es decir, por una malla, y si notan, entonces él tiene una línea punteada de salida, ¿sí? Que se llama los desechos de rejas y rejillas. Es toda esa basura, todo ese primer filtro que se queda con la basura más grande, ¿sí? Luego de ese desbaste grueso, se bombea el agua cruda por medio del tornillo de Arquímedes. Entonces, si no saben qué es un tornillo de Arquímedes, entonces pueden investigar, y es simplemente un tornillo sin fin que por medio de gravedad sube el agua de un punto a otro, ¿sí? Pero no tiene nada electrónico, no tiene absolutamente nada, es un elemento, una máquina que lo hace por medio de gravedad, ¿sí? Luego se viene en esa segunda posición o ubicación un desbaste fino, es decir, se pone una rejilla para elementos iguales o superiores a 10 milímetros. Entonces ya elementos más pequeños, piedrillas, mugre pequeña, arenilla, en fin. Sí, y todo eso vuelve a irse para los desechos y las rejillas. Luego viene el desarenador,
desengrasado, es decir, para el desengrasado aireado. Entonces aquí simplemente es un equipo, un decantador, ¿sí? O desarenador que, digamos, permite extraer lo que son grasas y aceites y arenas. Inclusive Joner y Jesús de pronto están involucrados un poquito más con este término o con este equipo, puesto que ellos en algún momento tuvieron un proyecto para digamos, purificar agua, ¿sí? Entonces parte de eso era el desarenador o desengaseador, que por ahí yo creo que hay un profesor que se los iba a prestar de pronto para la otra semana. Yo creo, profe. Sí, y todos los días que lo contactamos decía que para la otra semana y que para la otra semana. Y eso ya fue hace 2 años y pues no, aún no lo presta. ¿Sí? Eso es un tanque con con ciertas divisiones, entonces, digamos, por gravedad va limpiando. Y entonces acá ya llega el agua, digamos, sin grasas, sin arenas y sin basura grande, pero ya molecularmente tiene todas las impurezas pues, del caso que no podemos ver, ¿sí? Pues por uno con los ojos. Entonces aquí, en un mezclado rápido, en un flash mixer, ¿sí? Se le aplica el coagulante, ¿sí? Con ese coagulante ya sabemos que las partículas se desestabilizan, ¿sí? Y posteriormente se le aplica un floculante para ayudarlas a unir y que ganen peso, ¿sí? Y entonces aquí se pasa a la clarifloculación de alta tasa superficial, es decir, digamos, esa cantidad de arenilla, esa cantidad de flux, pues los más grandes, se hace el bombeo y almacenamiento de se le aplica mayor floculante, ¿sí? Aquí en la parte de abajo, y se sacan propiamente los flux, esos flux que quedan en la parte sedimentada. Ya digamos que este es el mugre total, la parte de esas partículas ya unidas. Bueno, eso es propiamente un lodo, no lo ve y es negro y nauseabundo, ¿sí? Huele feo, es feo, sí, y ni lo vayan a tocar, que eso es una baba negra ahí horrible, sí. Y entonces, para evitar por lo menos que eso huela tan feo, se le aplica cal, lo mismo que se le aplicaba a los muertos en el terremoto para que no se descompusieran ni empezaran a oler mal, ¿sí? Entonces se le aplica cal y entonces ya se sacan los lodos pues allá a contenedores. Mientras que la parte de arriba, como ya no tiene lodos, digamos que ya es agua clarificada. Y esa agua, entonces se le aplica el cloro, ¿sí? Nosotros sabemos pues que a nuestros hogares y a muchas partes nos llega el agua con cloro. El cloro es para poder purificarla de un poquito mejor. No es para consumo humano, pero sí es agua potable. ¿Sí? Tocaría hervirla, en fin, para poderla consumir. ¿Sí? Y aquí, entonces con ese cloro ya se hace la desinfección en tanque de contacto con cloro y finalmente sale agua tratada para reuso en riego agrícola, por ejemplo. ¿Sí? Y si quisiéramos para consumo humano, entonces ya esta misma agua podríamos pasarla por unos filtros activos, sea de carbón activado o sean por otros procesos ya químicos o demás. ¿Sí? Entonces, muy por encima, esto es lo que yo quiero que hagamos en un diagrama de bloques de cada uno de sus procesos. Entonces, realmente son dos grandes, o sea, de esas poco de tareitas, son dos medio grandes. Claro que una ayuda a la otra, ¿sí? Una es hacer el diagrama de bloques y otro es entender el proceso. Obviamente, el diagrama va a ayudarles mucho a entender el proceso como tal, ¿sí? Es un pequeñísimo ejemplo de lo que se podría entender por proceso, una de las herramientas que nos ayudaría a entender un proceso como tal. Preguntas hasta acá, algo que no se entendió, repetimos algo. Profe, ¿el diagrama de bloques que nosotros hacemos es así similar a ese o tiene muchísimas más cosas?
Puede, tan simple o tan complejo como lo quiera hacer. Sí, el cuento es que permita entender por lo menos el fundamento del proceso, sí, lo más básico para el funcionamiento. Realmente cada proceso puede tener, no, o sea, para entenderlo ya completo, con la parte estequiométrica de los procesos, de las choques químicos y la transferencia térmica, pues no, o sea, puede ser un bloque gigantesco todo lo que quiera, pero no, es el más básico que puede hacer, el más básico que permita entender el proceso. Profe, uno que diga, entra materia prima, evapora, sale. No me ayuda a entender cómo hace la evaporación. Es un diagrama básico que permita entenderlo. Y ese no me permite entender cómo lo evaporó. Profe, ¿cómo no permite entenderlo? Ahí yo entendí. No, sobre todo. Básico, usted dijo básico. ¿Qué más básico, profe? No me diga, entonces, reactor químico. Entran químicos, salida, químicos reaccionados. Listo, profe, ¿qué más? Oiga, no saben nadita. Muchachos, les deseo una muy buena semana. Nos vemos el otro lunes. Ya saben que si requieren asesoría para hacer algo de este trabajo, ahí el WhatsApp. Inclusive, pues así no pueda, o sea, si encuentra algo raro o algo, me escriben ahí en cualquier momento. Domingo, que cuando yo pueda, ahí le respondo. Sí, puede que me demore, pero pues le respondo. ¿Estamos? Profe, muchas gracias. Listo, profe. Profe, y Se los me que no cuida podemos mucho. instalar. Gracias, profe. Es verdad. No, pues quedémonos, pues si no pueden instalar, quedémonos un momentico a ver qué podemos solucionar. Sí, porque a mí y a Andrés nos pasa igual. Nos pasó igual, no nos abre, no sé por qué. Sí, profe. Cuento con eso. Ingresar con un correo, entramos con ese suyo. Sí, para descargarlo tenían que ingresar con el mío. No, pero ya para abrirlo después de descargado. No, para abrirlo, según lo que me contó, por ejemplo, Luis, él ingresó directamente con su propia cuenta y se lo validó. Listo, profe. Sí, entonces, si quiere me comparten pantalla y